que considera que es temor. ¿Cuántos alguna vez han tenido temor? ¿Cuántos temores han tenido? ¿Han tenido miedo? ¿De algo han tenido miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos temor? Dice que el temor es el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Que cada uno lo considera así. Hay cosas que nosotros tenemos miedo, hay otras cosas que otros le tienen miedo y nosotros no. Algunos le tienen miedo a la oscuridad, otros no. Algunos le tienen miedo a los ratones, otros no. Algunos le tienen miedo a las cucarachas, otros se los comen. Y total de que pues hay variedad entre los seres humanos. El temor o el miedo produce en algunas personas problemas psicológicos, problemas del corazón, todo tipo de enfermedades, porque hay personas que llegan a los extremos. También el temor se dice que es un sentimiento que hace que rechacemos a personas o situaciones que se consideran peligrosas. Hay dos clases de temores. Hay temor bueno y hay temor malo. El temor malo es el miedo, el temor que le tenemos a todas las cosas, aún hasta a las personas, a las circunstancias. Hay muchas personas que están muy atemorizadas por lo que está pasando hoy en día. Hay personas que cuando hay un terremoto, un temblor, salen corriendo de las casas y luego les cae un poste encima y se murieron. Y los que se quedaron tranquilos adentro ni les pasó nada. En una oportunidad iba corriendo un autobús y el chofer gritó que en un autobús de pasajeros, el chofer gritó que se le habían ido los frenos, que no agarraban los frenos. Y un pasajero que iba se tiró por la ventana, se tiró del autobús y el autobús en ese momento iba pasando un árbol y él topó en el árbol y se murió. Y todas las personas que no se brincaron del autobús no sufrieron ni siquiera una herida. El chofer logró controlar. Hay personas que por el miedo, por el pánico, por el temor, se provocan la muerte o más sufrimiento, sufren más. La pregunta es, ¿y desde cuándo comenzó el temor? ¿Y desde cuándo comenzó el miedo? La primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia, el temor también es miedo. Es miedo, o en inglés, ¿cómo sería? Fear, ¿verdad? Hay personas, son fierosas, ¿verdad? Que tienen miedo, son miedosazos. La primera vez que aparece la palabra temor en la Biblia es en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hicieron cuando Dios los estaba buscando? Cuando Dios les estaba llamando. Se escondieron. No hagamos bulla. Dios aquí no nos va a ver. Miren, no era que Dios no sabía dónde estaban. Él quería confrontarlos. Él quería que ellos dieran la cara. Y la voz de Dios dice que se paseaba en el aire del día. Y Adán, ¿dónde estás? Y nadie puede resistirse a la voz de Dios. Y Adán respondió y dijo, Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y ahí comienza la palabra miedo. Y ahí comienzan las personas a tener miedo. Es el inicio de la cobardía. Miedo también es cobardía. Hay personas que somos cobardes para algo y hay otras no. Una vez yo trabajaba en mantenimiento de apartamentos
y estaba de emergencia y una señora va de llamar y llamar y llamar que tenía una emergencia en su casa. Y cuando yo llamé, ¿cuál era la emergencia? Me dijo que había una rata en su casa. Eso no es emergencia. Yo le dije, ábrale la boquita a la rata, échale unos granitos de sal y se va a ir de la casa. Bromeando. Y mire, cuando llegué a su apartamento, ¿sabe dónde estaba ella? Subida en la mesa. Y tuve que ir a buscar dónde estaba la rata para sacarla del apartamento, porque ella no iba a bajarse de ahí. Hay personas demasiado miedosas. Así que desde ahí comienza la palabra temor. Pero está bien que las personas tengan temor a Dios. Pero hay temores que nosotros no deberíamos tenerlos. Lo que deberíamos de tener es precaución. Yo no tengo temor, miren, después de haber sufrido este virus, yo no estoy miedoso del virus. Lo que sí puedo tener es precaución, y me quité la máscara porque si no alcanzo a hablar. Lo que tengo es precaución. Yo no tengo, y tampoco tengo miedo de morirme. Si yo lo que quiero es estar con Dios. Y se los puedo decir ahora sí con seguridad, porque estuve a una rayita de pasar para el otro lado. Y realmente no tuve miedo. Yo quería estar con Dios y estuviera con Dios y estuviera pasando momentos muy felices allá en la presencia de Dios. Pero me dio la oportunidad de pasar momentos felices también aquí. Pero por eso estamos aquí. Pero hoy vamos a ver por qué no deberíamos los cristianos de tener temor. Primero, ya somos una nueva criatura. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, no debe ser miedoso. Nueva criatura es. Dios cambió todo nuestro disco duro que tenemos. Dios ha cambiado nuestro corazón. Nuestro llanto lo ha convertido en gozo, en alegría. Nuestra oscuridad lo ha convertido en luz. Nuestra ceguera nos ha hecho ver. Éramos sordos, nos hizo oír, nos abrió el entendimiento. Cuando Cristo vino a nuestra vida, nos ha dado una nueva vida. Ahora somos seres diferentes. Somos seres especiales y capaces de poder entender el conocimiento de Dios. Así que el temor debería de quedarse en las personas que no conocen a Dios. Le tenemos miedo a la muerte. Algunos le tienen miedo a la muerte. Yo ahora sí que les puedo decir que ya no le tengo miedo. Tal vez cuando estaba más joven, cuando estaba soltero, ya no me voy a casar. Pero y hasta no quería que viniera Cristo. Si va a venir Cristo, pero que venga más tardecito, porque ahorita yo estoy en planes de casarme. Estoy en planes de estudiar. Pero Dios va a venir cuando Él ya decidió venir. Cuando Él ya lo tiene determinado venir. No deberían de haber temores en nosotros. Y ahí tenemos, ¿saben por qué? Vamos a considerar por qué razones no deberíamos de tener miedo. Y número 1, porque somos nuevas criaturas y el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nuestros corazones. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo estaba pasando una situación muy difícil en la iglesia de Éfeso. Él estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Él hablaba y la gente no le hacía caso. Él se acercaba a la gente y la gente se huía de él. Y algunas veces tenía que llorar Timoteo. Y el apóstol Pablo le escribe una carta desde la prisión. Imagínense que el padre espiritual estaba en la cárcel. El que lo alentaba, el que lo ayudaba. Y él estaba pastoreando una iglesia difícil de pastorear. Ancianos posiblemente muy enojados. Y él estaba ahí. Y no le hacían caso. Y algunas veces lloraba Timoteo. Y Pablo se dio cuenta, o Dios se lo reveló. En el versículo 4, de donde leímos, dice, deseando verte. Pablo deseaba ver a Timoteo. Y le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo.
la vida del pastor no es tan fácil, es difícil. Y algunas veces, pues, tal vez va a derramar lágrimas. Y Timoteo estaba pasando un momento muy difícil. Y allá en la cárcel, el apóstol Pablo le escribe: deseando verte, Timoteo. Y deseo que traigas a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo ha de haberse sentido Timoteo cuando, pasando una situación difícil, llega una carta del Padre Espiritual, del que lo había guiado, del que lo había discipulado, y le dice: ánimo, Timoteo, no te preocupes si nadie te apoya, no te preocupes si no recibes apoyo de nadie. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. El espíritu de Dios que está en nosotros es un espíritu de, ¿qué dice? De poder. El poder vence al miedo. El poder vence al temor. Y el único temor que es bueno, que no se los había dicho, es el temor que le tenemos a Dios. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es reverencia, es respeto. Respetamos a Dios porque es un Dios santo. Cuando estamos a punto de tomar decisiones, Señor, tú estás conmigo en esta decisión. Tú estás conmigo en esto que voy a hacer. Eso es tenerle temor a Dios. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Jehová. Dios no quiere que tengamos miedo de las cosas. Dios quiere que tengamos temor a Él. Pero sobre todas las cosas, Él nos ha dado poder. Y mire, si usted le tiene miedo todavía a los animales, ¿qué dice el Salmo 8? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego más adelante dice: y todas las cosas la pusiste debajo de sus pies. El Señor Dios creó todo. Y después de haber creado todo, creó al hombre. Y todo lo que había creado, ¿qué hizo? Lo puso bajo sus pies. Así que nosotros estamos por encima de todo lo que Dios creó. El tener, mire, un tigre será muy enojado, un tigre muy furioso, pero un hombre lo domina. Un elefante podrá ser muy fuerte, pero un hombre lo domina. Una ballena ha de ser muy grande, un tiburón, pero el hombre lo domina. Un perro, una serpiente, y mucho menos una cucaracha que usted le tenga miedo, una hormiga, un ratón. ¿De qué tamaño son los ratones? De este tamañito. Y una persona grandota sabe ir huyendo de él. No miren al hermano Maynard. No deberíamos tener miedo. Algunas cosas deberíamos tener precaución. Yo no puedo ver una serpiente. Si miro una serpiente, la mato. Mejor me hago a un lado. Porque yo sé que ayudan a la agricultura, ayudan al ambiente. Las serpientes también se comen los insectos. Y donde la gente mata a todas las serpientes es donde hay más insectos que destruyen las plantaciones, ¿verdad? Lo que tenemos que tener es precaución con los animales. Pero ¿a quién deberíamos de tenerle miedo? Miren, ni aún a Satanás, ni aún al diablo. ¿Qué es lo que quería derrotar al joven Timoteo en la iglesia de Éfeso? No eran los hermanos de Éfeso, eran Satanás y todos sus demonios, que se metían en la cabeza de las personas, en la mente de las personas, a modo de hacerle imposible la vida al joven pastor que había sido puesto para guiar a esta iglesia.
y le hicieron imposible la vida. Pero sin embargo, desde allá de la prisión, desde allá de la cárcel, estaba el apóstol Pablo diciéndole: Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y si mi pregunta fuera a cada uno de ustedes: ¿usted tiene algún poder? ¿Cuántos son poderosos? Miren, nosotros somos seres poderosos. ¿Cuántos pueden hacer una tortilla? Sí pueden, ¿verdad? ¿Cuántos pueden hacer un desayuno? Sí pueden. Entonces son poderosos. ¿Cuántos pueden amar a alguien? Entonces sí son poderosos. ¿En qué tenemos poder? Mire, Dios nos ha dado poder sobre todas las cosas. Porque dice el versículo que leímos: porque no nos ha dado Dios espíritu. ¿Cuál es lo contrario al temor o al miedo? La valentía, ¿verdad? ¿Y cuál es lo contrario de la valentía? Cobardía. Y dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ay, hermano, me están haciendo imposible la vida. Los hermanos no me saludaron el día de hoy, ya no llego a la iglesia. Ay, lo primero, ¿a quién están castigando? ¿A quién piensan que están castigando? En realidad quieren castigar a Dios. A Dios nadie lo puede castigar. Me gusta el libro de Job que dice: porque hagas mucho bien, le estás haciendo bien a Dios. O porque hagas mucho mal, ¿qué mal le estás haciendo a Dios? Y en realidad lo bueno o lo malo que hagamos recae siempre en nosotros. No le vamos a hacer daño a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: no seas cobarde. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. Saben que en Apocalipsis 21, los primeros que van al infierno son los cobardes. Pero los cobardes, los idólatras, van primero al lago de fuego. Y nosotros, Dios nos ha dado espíritu de poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer, poder para soportar, poder para ir al frente. Y si tratamos de la vida cristiana, poder para salir a hablarle a las personas que Cristo salva. Y si tratamos de nuestra vida diaria, poder para ir a trabajar, poder para resistir a ese jefe malo que tenemos con nosotros. Muchos de nosotros hemos enfrentado a veces personas difíciles en el trabajo que nos quieren hacer imposible la vida, pero Dios nos ha dado espíritu de poder. Y tenemos ejemplos tan lindos en la Biblia. El ejemplo de José. Mire, José encadenado, con cadenas en las manos y en los pies, y era un esclavo. Y fue llevado a la casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? Era un militar. ¿Cómo trata un militar a las personas? Con mucha amabilidad, con mucha ternura. Ay, vení, Josecito, aquí, toma tu cafecito, ten tu panito. No se oyen esas palabras. ¿Y cómo actuó José? Con espíritu de poder, porque Dios estaba con él. Y dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Hermoso semblante se refiere a lo físico, se refiere a lo guapo que era. Pero cuando habla de bella presencia, se está refiriendo a qué era lo que él manifestaba. Una persona amable, una persona sonriente, una persona confiable. Así deberíamos ser los cristianos. Que a donde nosotros lleguemos, impactemos, porque llegó un cristiano, llegó un ser diferente, llegó una nueva criatura y ahora pues todo cambió. Pero si nosotros llegamos y toda la gente se huye, hermanos, Dios no está con nosotros. Nosotros tenemos espíritu de poder en el trabajo, en la familia, en la escuela. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios y está en la escuela, debería de ser el número 1.
no el retranquero, el que va de último y se sienta pues hasta allá atrás para mejor si nadie lo tome en cuenta. Si usted está en la escuela, debe de ser el número uno, o por lo menos luchar por estar ahí. Somos hijos de Dios. Mire, los judíos, donde quiera que van, se hacen notar quiénes son. Nosotros también ahora somos el verdadero Israel. Y deberíamos de hacernos notar y pesar donde quiera que estemos. No ser los más cobardes. ¿Cuándo entra la cobardía en el ser humano? Cuando entra en pecado con Dios. Cuando se aleja de Dios. Saúl se alejó de Dios. Y cuando Saúl se alejó de Dios, todo el pueblo también. Eso es lo malo cuando el líder se aleja de Dios. Todo el pueblo también lo hizo. ¿Y qué pasó cuando tenían que enfrentarse al enemigo? Estaban alejados de Dios. Lo mismo que estaba Adán, alejado de Dios. Y cuando Dios se acercó, él dijo, tengo miedo. Salió Goliat, el gigante, entre las filas de los filisteos. ¿Y qué hacía Saúl y todo el pueblo? A ponerse a temblar, que dice que hasta les temblaban las rodillas. Y era la defensa del pueblo de Israel. Qué pena, ¿verdad? Hasta que salió alguien que iba con el poder de Dios, que iba con el Espíritu de Dios, y ve la diferencia. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hasta que salió alguien que no estaba contaminado con Saúl ni con toda su gente. Alguien que venía de pastorear ovejas. Pero dice que desde que Dios ungió a David por medio de Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y desde entonces el Espíritu de Dios estaba en David. Mi pregunta es, ¿tenemos nosotros el Espíritu de Dios? ¿Desde cuándo lo tenemos? Desde que Cristo vino a nuestra vida. Desde que nacimos de nuevo, desde que le dijimos, Señor, te recibo como mi Salvador personal. Desde entonces el Espíritu de Dios vino en nosotros y debe manifestarse en nosotros. Hasta que salió David, que iba con el Espíritu de Dios, y le dijo a Saúl, yo pelearé con ese gigante. ¿Y qué le dijo Saúl? No podrás. Qué ánimo que le dio. Y él dijo, sí, sí puedo. Porque cuidando mis animales, han venido osos, han venido leones, y tu siervo los ha matado. Y y mire cómo lo reconoce, este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Qué ánimo, qué poder. Y nomás era uno entre toda la multitud. Pero uno hace la diferencia. Se pudieran imaginar si todo el ejército, incluyendo a Saúl, hubieran tenido la misma actitud de David. No hubiera habido quien les hubiera hecho frente. Pero con uno que hubo, murió el gigante y murió el temor. Y cuando el gigante vino y lo vio, y sí le pareció, pues, ilógico que un muchacho mucho menor que él de tamaño y de todo lo enfrentara. Pero David le dijo, tú vienes a mí con todo lo que tienes, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y así tenemos nosotros que enfrentar toda situación, toda circunstancia. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. No sé qué circunstancia estemos pasando, no sé a qué usted le tenga miedo, pero acuérdese, Dios está con usted. Si está preocupado porque algo que no ha logrado alcanzar, por algo que quiere alcanzar y siente que ya se le fue de las manos, acuérdese que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y podemos decir las mismas palabras que David dijo.
yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios nos ha dado espíritu para vencer. Somos poderosos. Quisiera que leyéramos Miqueas 3:8. O se los voy a leer para no atrasarnos. Dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Y eso es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Él dice: ya no toméis vino que causa disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y nosotros deberíamos de estar así. ¿Cuándo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Cuando buscamos de Dios, cuando leemos su palabra, cuando le buscamos en oración. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo y podemos ser personas victoriosas. Y no vamos a cobardarnos ni retroceder ante nada, porque estaremos llenos del Espíritu de Dios. Ya no os embriaguéis con vino, dice Efesios capítulo 5. Más bien, o antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos, nada hay mejor de lo que Dios ofrece. Pero nosotros optamos por dejar a Dios y tomar lo que el mundo ofrece, sabiendo que lo del mundo solo nos lleva destrucción. Pero escogemos lo del mundo y dejamos lo de Dios. Cuando hacemos cosas donde no tomamos en cuenta a Dios, le dijimos a Dios: no participo de tus mandatos, no participo de tus consejos, yo puedo hacer lo mío. Y cuando decidimos actuar así, vamos directo al fracaso. Y por eso han habido tantos creyentes que han pasado muchos años y siguen en lo mismo. Y en lugar de ir para adelante, siempre van a ir para abajo. Salmos capítulo 127 dice que si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y dice que en vano el hombre comerá pan de dolores y vivirás trabajos duros, porque es Dios el que da la victoria. Y a veces nosotros nos dedicamos a hacer lo que es en contra de Dios. ¿Habrá algo superior a lo que Dios ofrece? No hay. Dios nos da siempre lo mejor. Y el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo: Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder. Vamos a pasar dificultades algunas veces, sí, pero Dios siempre nos llevará al lugar que nos ha prometido. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, todo está en el espíritu que Dios nos ha dado. Y es que para combatir el miedo no se combate de lo exterior. A una persona muy miedosa lo lleva a un psicólogo. El psicólogo realmente no sabe ni qué hacer. Y cuando tenemos la palabra aquí tan sencilla, tan a la mano, y no tenemos que pagar, pero nomás al buscar un psicólogo, ¿sabe qué decimos? Preferimos al hombre antes que a Dios. ¿Y qué dice la misma palabra de Dios? Maldito aquel, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí tenemos la respuesta.
Y aquí tenemos el poder, y aquí tenemos la ciencia de Dios. Y si no somos personas victoriosas, hemos descuidado muchas cosas. Hechos capítulo 4 y versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo hablaban los apóstoles? Con gran poder. Y yo preguntaba, ¿qué poder tenemos nosotros? ¿En qué somos poderosos? En algo deberíamos de ser poderosos. Pero a veces no tenemos nada. A veces le tenemos miedo hasta nuestra misma sombra, ¿verdad? Y deberíamos de ser personas victoriosas. Porque Dios nos ha dado espíritu de amor también. Parece que el amor no hiciera nada, ¿verdad? ¿Para qué quieren el amor? Cuando a mí siempre me han gustado las ventas, y allá en Guatemala anduve vendiendo algo que a ustedes les daría vergüenza ver hacer a alguien, pero yo anduve vendiendo cubrecamas. Y nada de que en moto, ¿verdad? Con el paquete de cubrecamas allá atrás de la moto y en la espalda. Habían llevado el paquetón y avisando a la gente. Pero siempre nos daban cursos. Y aprendí bastante de esos cursos. Porque algunas veces nosotros lo que necesitamos es conocer las cosas. Y todo es fácil. Especialmente si Dios va con nosotros. El amor, dice Ogmandino, que un hacha puede quebrantar o partir un trozo. Él dice que una almágana puede partir una piedra. Él dice que posible una dinamita puede partir una roca grande. Pero solo el amor puede partir el amor del hombre, del ser humano. Solo el amor puede penetrar. Nada más. Y Dios es amor. Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, posiblemente esa gente es difícil, pero el amor va a quebrantarlos. ¿Y qué dice Dios en Proverbios? ¿Qué dice Dios en relación a nuestros enemigos? Si vuestro enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer y dale de comer pan. Así dice, dale de comer pan. Y si tuviere sed, denle su limonada. Dale de beber. Porque haciendo esto que dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero ¿qué pasaría si el enemigo me da una cachetada y yo le doy 4? Mire, se metió conmigo. Hermanos, no haríamos nada. Haríamos más serio el problema. Se cuenta de una señora que tenía una vecina, la señora era cristiana, tenía su vecina y la vecina siempre le apedreaba a sus gallinas. No podía haber una gallina cerca porque le tiraba piedras. Pero una vez esa vecina agarró un leño y se lo tiró con furia a la gallina y le quebró la pata. Cuando llegó la gallina cojeando a la casa, entonces la señora lo agarró, no saben cómo las matan, ¿verdad? La mató, le torció la garganta y la mató y la hizo en caldo y la preparó para el almuerzo. Cuando ya estaba cocida, agarró la olla y se fue a la casa de su vecina. Tocar la puerta. Vecina, ¿y ahora qué? Le dice, aquí mire, traigo un caldo de gallina. ¿Y para qué? Es que vamos a almorzar juntas. Y cuando ya se sentaron a la mesa, mire, le voy a servir, mire, aquí está. Y le da la pierna que estaba quebrada. Es que, mire, yo decidí que comamos esta gallina que usted me quebró la pata. Y la señora un poco apenada, ¿verdad? Pero comió la gallina. ¿Qué significa eso? Amor. El amor es poder. La epístola de San Juan dice que el perfecto amor echa ¿qué? Fuera
El amor de Dios, hermanos, ha venido en nosotros. Y el miedo que teníamos antes de la oscuridad ha sido cambiado por el amor de Dios. Y ese temor ha sido echado fuera. Los verdaderos hijos de Dios no tienen miedo de morirse. Claro, la vida aquí es alegre, es bonita y qué lindo es vivir en Estados Unidos. La vida es bonita aquí en Estados Unidos, en nuestros países es difícil. Allá sí cuesta. Pero aquí nosotros gozamos de tantas cosas. El amor, le dice Pablo a Timoteo, te va a dar triunfo en tu ministerio. Si no tienes amor. ¿Y qué dice 1 Corintios 13? Si no tiene amor, si no tengo amor, dice, nada soy. Puedo hacer cualquier cosa, puedo dar cualquier cosa, pero si no tengo amor, nada soy. Soy como el metal que resuena, o como címbalo que retiñe. El amor es poderoso. Y si no, vean por qué ustedes se casaron, ¿verdad? ¿Qué los venció o qué las venció? Dice que el amor, que le hizo ojitos, que se rió, que le sonrió, que la saludó, que le habló y la venció. Y ahí yo miraba muchachas, señoritas, se miraban tan enojadas que nadie les podía decir algo, pero siempre cayeron en las garras de un león. Cayeron en alguien que las andaba persiguiendo. ¿Qué las hizo caer? Supuestamente el amor. Pero ese amor es pasajero. Ese amor no es amor. Es atracción. El único amor que persiste es el de Dios. Amén. Todo el amor que aquí vemos y vivimos es condicional. Es condicional. Aunque sea su esposo o su esposa, mientras me trates bien, mientras seas honesta o honesto conmigo, mientras me seas fiel. El día que me falles, te me vas. ¿Era amor eterno? ¿Y qué es lo que nos decimos cuando estamos tratando de acercarnos? Ay, eres el amor de mi vida. Es que te tengo amor eterno. Mentiroso o mentirosa. El único que tiene amor eterno es Dios, porque Él dio su vida por nosotros. ¿Y cuántas veces le hemos sido infieles? Y sin embargo, dice la Biblia, Él permanece fiel. Él no cambia. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿cómo comienza? Mas el fruto del Espíritu es amor. Todo comienza con el amor. También dice ahí en ese mismo capítulo de 1 Corintios 13. Ahora existe la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. Si usted es una persona que trabaja en una compañía, en una oficina, y ahí tiene dificultades, sea amorosa. Ore a Dios por esas personas. A la más difícil, muéstrele su mejor actitud de amor hacia esa persona. Y verá cómo sus enemigos terminarán siendo sus amigos. Y sus amigos terminarán siendo sus hermanos. El amor es poderoso. Si hay amor en nosotros, y debe de haber, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y lo primero que menciona el fruto del amor, el fruto del Espíritu es amor. Pero hay otra cosa. Ahí mismo en ese versículo, el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio en realidad significa disciplina. Cuando usted es una persona disciplinada, puede dominarse a sí mismo.
Y solo una persona disciplinada está capacitada para enfrentar cualquier circunstancia que le venga a su vida. Se murió un familiar, es doloroso, es difícil, es triste, ahí también yo me voy a morir. No es una persona disciplinada. Una persona disciplinada va a llorar, va a sufrir, pero va a enfrentar esa situación. Lo dejó el esposo, la esposa, no se va a acabar el mundo. Pero es una persona disciplinada que ha confiado en Dios, que ha leído su palabra y está preparada. Que dice 2 de Timoteo 3:16, que la Biblia nos ha preparado para toda buena obra. Y vamos a enfrentar cualquier situación que venga a nuestra vida. Dominio propio. Nos ha dado dominio sobre los malos deseos que hay en nuestra vida. Una persona disciplinada va a saber contenerse de responder. Alguien nos dijo algo malo. Oh, esos guatemaltecos, todos son chaparritos, parecen piedreros, ¿verdad? Y las orejas se nos crecen y tenemos deseos de contestar. Esos hondureños, pero no sirven para fútbol. O esos salvadoreños, o qué sé yo. Y rápido se nos enciende. ¿Qué es lo que necesitamos tener ahí? Dominio propio. Para tener dominio propio significa que necesitamos estar disciplinados. Una persona disciplinada es estable. No se deja llevar por cualquier viento. Puede venir cosas. Miren, Jesucristo, y es nuestro ejemplo. Y el apóstol Pedro lo dice. Que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Ni siquiera amenazaba, sino que encomendaba a Dios su espíritu. Y Él es nuestro ejemplo. Muchas personas las podemos vencer simplemente con tener dominio propio. Viene alguien insultándonos y diciendo un montón de cosas y salimos nosotros también, hermano. No tiene dominio propio. No es una persona disciplinada. Y dice que es mejor alguien que tiene dominio de su espíritu que el que conquista una ciudad. Y Dios nos ha dado todo ello para que seamos valientes. ¿Y por qué le dice el apóstol Pablo esto a Timoteo? Tenía que tener dominio propio. Cuando tal vez él enseñaba y las personas mejor se levantaban y se iban. Aquí lo dejo todo, Señor. No sirvo para esto, me voy. Timoteo, dominio propio. Y miren los versículos que siguen. El versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Yo no sé cuánto le dijeron: mira, tu líder está preso. ¿Y de qué puede servir? Y el apóstol Pablo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y todavía le dice: quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, un personaje dando ánimo y con los pies encadenados en el cepillo y con las manos cargadas de cadenas. Bien dice Hebreos capítulo 13, que fueron personas que el mundo no era digno de tenerlas. Personas que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. El apóstol Pablo, en lugar de estar llorando y quejándose: Señor, ¿y por qué tengo que pasar todo esto? Y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que interrogar a Dios? ¿Podrá el barro, dice, podrá la vasija decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Sin embargo, el apóstol Pablo estaba dando ánimo.
pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, pero aquí estoy preso. Si nosotros estuviéramos en esa circunstancia, capaz que nos quitamos todos esos títulos. No, yo no soy cristiano, aquí soy un pobre preso, destinado a morirme aquí. Mire, el apóstol Pablo, ¿a quién tenía de defensor? ¿Quiénes eran los que representaban al apóstol Pablo y los abogados que iban a pelear por él? Nadie. Y no por eso se quitó los títulos que Dios le había dado. Soy apóstol, soy predicador y soy maestro. Aquí estoy en cárcel, sí, pero sigo siendo lo que he sido. Sigo siendo lo que Dios me ha convertido. Nunca se apartó de él. Por eso, cuando ya estaba para ser sacrificado, él dijo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá que nosotros, al final de nuestra carrera, podamos hacer eso. Debemos vivir fortalecidos en Dios, porque Dios está con nosotros. Y Dios lo ha prometido. Y aquí sí quiero que vayan ustedes. Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41. Miren lo que dice Isaías 41, el versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y luego dice el 14: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Si tenemos estas palabras, si tenemos estas promesas en nosotros, ¿habrá alguien mayor que Dios? ¿Habrá alguien que puede doblarle la mano a Dios? No hay nadie. Algunos pues han llegado hasta tenerle miedo. Hay grupos que piensan en que la salvación de Dios se pierde. La salvación de Dios no se pierde. Cuando Dios ha puesto su sello en nosotros, Dios no puede borrar lo que Él ha firmado. Y nadie puede borrar lo que Dios ha firmado. ¿Cuál es el máximo enemigo que tenemos? El diablo. El diablo es enemigo de nosotros. Y el diablo está en contra de nosotros. Y puede hacer cosas con nosotros cuando le damos el privilegio de hacerlo. Pero no con Dios. Él solo va a hacer lo que Dios le permita hacer. Mira lo que dice el versículo 10 en ese capítulo que leímos. No temas, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Y San Juan dice que es mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A qué tenerle miedo si Dios está con nosotros? El día que nosotros abrimos nuestro corazón a Él, Él entró en nuestra vida. Y desde entonces somos hijos de Dios. Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Debemos tener temor si no tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Y todas estas promesas aplican si tenemos a Cristo como Salvador personal. No aplican si usted no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, si no tiene a Cristo en su corazón, todas estas promesas son irrelevantes, porque esto aplica a los que han abierto su corazón a Cristo y en cuyos corazones vive y resplandece el Espíritu del Dios viviente. Del contrario, usted seguirá siendo una persona perdedora. Pero hay maneras de lograrlo. Hay maneras de vencer esto. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Y si está en una vida de sube y baja, usted no ha dado lugar para que el Espíritu trabaje en su vida. Tiene apagado el Espíritu de Dios. Y hemos dejado que sea el enemigo que maneje y controle nuestras vidas, en lugar que sea Dios. Dios no nos va a llevar a lugares de destrucción. Él nos va a llevar, como dice el Salmo 23. ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero eso es solo para los que creen en Dios. ¿Y sabe qué? He llegado a la comprensión que aún hay cristianos ateos. Usted me dice, ¿pero cómo cristiano ateo? Sí. Hay cristianos que no creen en Dios, le piden a Dios, pero ya de antemano saben que no les va a contestar. No le creen. Son cristianos ateos. Pero si nosotros hemos creído a Dios, entonces vamos a creer lo que dice ese Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Confortará mi alma. No me dejará tener miedo. Seré como David. Seré como Gedeón. Como le dijo Dios cuando le habló a Gedeón: hombre esforzado y valiente. Qué bueno recibir esa palabra del mismo Dios. Varón esforzado y valiente. Hermanos, Dios puede hacer proezas con nosotros si solamente creemos a Dios y confiamos en sus promesas. Pero tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a alcanzar el propósito por el cual Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga a cada uno. Amén. Padre, te damos gracias por este momento en que nos has permitido meditar en tu palabra. Permite, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y que podamos siempre caminar victoriosos en medio de este mundo que está contaminado y perverso. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.